Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Pues sí, o sea, estos partidos políticos, ¿no? Que toman a la gente, abusan de la pobreza, de su necesidad. Pero bueno, el claro ejemplo es el PRI, ¿no? El PRI abusa de las necesidades de las personas. El PRI simboliza a esa aristocracia, ¿no? A esa burguesía dominante, ignorante, que se cree superior, pero no termina de ser mexicano ni tampoco es extranjero. Esa burguesía que ni hace ni deja hacer, esa burguesía que destruye pero tampoco construye algo mejor para sí mismo, esa burguesía que está bien arraigada en México y que se nutre de la ignorancia, que se nutre de la pobreza, que se nutre del conformismo, de muchos males. Pero cada vez hay más personas, cada vez hay más movimientos que remarcan que México está vivo, que remarcan que la sociedad aún tiene esa espina dorsal con esos nervios activos. El que reaccione es un buen síntoma de buena salud, pero a final de cuentas también de enfermedad, Sí, ¿no? uno quisiera de repente pensar eso, ¿sabes? Pero de pronto te topas con la realidad y te ves que otra vez en el Estado de México ganó el PRI, o sea, Claro, sí, ¿neta? O sea, otra vez el PRI, no manches. Te roba la esperanza de la humanidad, ¿no? Te choquea, así, ¿neta? Como eso de Peña Nieto, ¿no? ¿No viste esa? Bueno, a mí me parece algo muy ignorante. Si usted le iba al PRI, perdóneme, pero así es. Yo quiero el PRI de regreso, ¿no? O sea, así sus calcomanías. O yo extraño al PRI. O sea, ¿en dónde cabe? O sea, Es que Richie, yo veía gente con carros jodidos, con una estampita de yo quiero el PRI. sí, Yo extraño al PRI. Y ahorita los ves y ya no traen carro. Es que yo voy a lo mismo, o sea, nuevamente y me incluyo, somos ignorantes, desconocemos nuestro pasado y cuando desconocemos nuestra historia estamos destinados a repetirla y es lo que nos está pasando, desconocemos, la misma ignorancia es la que nos termina por absorber. Repetir la historia, ¿no? Porque la realidad es que la mayoría de la gente que habita México pues no somos gente que conozcamos mucho de nuestra propia historia, de lo que nuestra... Y al no conocer nuestra historia, pues la repetimos, ¿no? Sí, o sea, estamos condenados a... ajá. Entonces, Sí. yo creo que la ignorancia es un foco de infección porque la ignorancia no solamente daña al que la posee, daña a los que están a su alrededor. Entonces yo por eso soy súper promotor y sí tengo la firme convicción de que la educación es la manera en que las sociedades progresan. Una buena educación te va a sacar de muchas cosas. Sí. Y bueno, en cuanto al contexto histórico, pues tú vas viendo cómo se va dando la No, cosa. y fíjate. El mexicano adopta, por un lado, las comodidades, las cosas que en las cuales ya tenía, y por el otro lado, esta parte de que lucha solo por sus intereses, lucha por su conformismo, por su comodidad particular. Sí. Entonces, que en estricto sentido no estaría mal si lo ves, ¿cómo decirlo? Que con un interés común de verdad, que lo veas con un interés. Si yo progreso, los demás van a progresar, pero no, de ahí viene ese egoísmo, esa parte de yo y los demás no me importa. Use lo que tenga que usar, el fin justifica los medios, y es lo que hasta la actualidad el mexicano tiene en su chip. Sí. Por eso la corrupción. No, y no nada más la corrupción, está el narcotráfico, ¿no? Y otras tantas Sí, maneras, buscas ¿no? la salida Violencia. fácil, buscas la salida que te dé lo que buscas de manera rápida. Ahí están las pandillas, ¿no? Cholos, Ahí hay una digo, cuestión cosas. también de identidad, fíjate, la falta de identidad a veces que se tiene, porque, bueno, forma parte de ello, ¿no? La mezcla de culturas, ¿dónde queda tu identidad entonces? Entonces, esa es la parte que hay que formar Sí, y fomentar. y fíjate ahorita que dices eso, ¿dónde queda tu identidad? Bueno, si no se tiene una identidad se construye, ¿no? Claro, pero no se deforma. exacto. Lo que han llegado a ser culturas como el pachuco, como el cholo, ¿no? Deforman la identidad del mexicano, ¿no? Y dan una mala imagen,
que no es real. Pero fíjate, tú has dado en un punto clave, la educación es fundamental para, como tú dijiste en un principio, mirarnos a ese espejo y analizarnos, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Para qué quiero ser así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no debo ser así? ¿Quién fui y quién quiero ser, no? Entonces, todo ese tipo de cosas vienen, si te dan una educación buena, si es analítica, y ahí volvemos otra vez a la historia. En el periodo de Porfirio Díaz no existe una educación para las masas. No, dime, ¿cómo veía Porfirio Díaz, según él, con su positivismo traído de Francia, mal aplicado, claro? ¿Cómo veía a las masas? Como números, ¿no? Como obreros, y al extranjero como el progreso, como el que venía a liberarlo, pero en realidad vino a saquearlo, vino a matarlo. Otra vez, fíjate, se repite la historia pero muy diferente de la conquista, pero en este caso un burgués, un criollo. Que es lo que vemos en la actualidad. Sí, O sea, lo seguimos viendo, gente, ¿no? de la aristocracia, un grupo particular de entidades que son mexicanos porque nacieron en México, pero no tienen ni el más mínimo empatía con sus compatriotas y están allá sin aportar nada de valor realmente a nuestro país. Y fíjate, eso es algo que no solamente se vive aquí en México, es como la cultura general, ¿no? A veces de la aristocracia mundial. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Japón, lo vemos en Europa, gente muy rica, gente muy adinerada, que no le interesan los demás. Pues sí. Que le interesan explotar a las gentes, lo vemos en Medio Oriente, lo vemos también en Rusia. No les importa explotar a los demás, a sus conciudadanos, a sus hermanos, quienes sean. Pero lo que me parece característico de México es que nos hemos dejado explotar, ¿no? A la par que ha habido movimientos, volvemos a caer en lo mismo. Como tú lo decías, por ignorancia, ¿no? Pero dime, ¿tú qué opinas, Richie? Yo no entiendo bien esto de Porfirio Díaz, no lo termino de entender. Hay quien lo alaba porque según gracias a él el país avanzó, pero tú dime, si él hubiera seguido con esa idea, le hubieran dado continuidad a su forma de gobernar, a su forma de explotar México, y no hubiera habido una revolución, ¿dónde estaría México ahorita? ¿Cómo estaría? Finalmente, yo siento que no estaría tan alejado de la actualidad, porque a fin de cuentas, aunque existió una revolución, esta parte de darle las tierras a los que la trabajan, de exigir derechos y toda esta parte, la verdad es que terminamos en lo mismo. O sea, ahorita hay un grupo selecto de gentes que poseen la riqueza del país. Sí, o sea, no por nada. Yo creo que se concentra Claro. en el 2-3%. No por nada volvemos a lo mismo. ¿Cómo es posible que un país tan rico, tan grande, tenga la mitad de su población en pobreza? Es porque la riqueza está concentrada en un grupo de personas que tienen un poder increíble en el país. Y ese es lo que pasa cuando actualmente, y es lo una que representación de lo que pasó en aquel entonces. Pero Entonces, fíjate, volvemos a lo mismo, se está repitiendo, una tras otra vez, y eso que va forjando en el mexicano una serie repetitiva de las cosas que van pasando, porque te lo enseñan desde pequeño, porque si te vas a lo que te enseñan desde que tú te estás formando en la primaria, secundaria, de entrada te das cuenta de que lo que te enseñan son falacias, son mentiras, sí, te pintan mentira, ¿no? una historia mágica, gloriosa de independencia, de revolución, cuando no fue así. Te pintan unos niños héroes de película que se lanzan, o sea, cosas de entrada irreales. Y por ejemplo, irreales, remontándonos a la historia, Cristóbal Colón, descubridor de América. Desde ahí empiezas deberían de decir lo que es, ¿no? Cristóbal Colón, asesino de indígenas. Asesino de indígenas, o sea, más del 90% de la población indígena muerta en la Independencia, fracaso total de una clase burguesa que lo único que buscaba son sus intereses. Revolución es lo más cercano que tenemos. Independencia era la otra. Y esta revolución es lo más cercano que tenemos a una verdadera identidad, a volver a las raíces, a volver a esa tierra. Aunque sí, llegó un momento en el que esos ideales se perdieron. Y cuando se pierden, Vic, llega la reforma agraria, llega toda esta repartición de tierras
Y ahí, ¿quiénes reparten la tierra y a quiénes se les da? O sea, vuelve a ser lo mismo, porque actualmente tú te das cuenta de que hay grupos selectos, familias muy selectas, que son los dueños de grandes tierras y grandes expansiones Sí, de terreno en el territorio. Y es completamente, tú dices, wow, ¿cómo puede ser que un extranjero que ni en su casa lo conocen vino aquí y se hizo rico? Pues fue por lo mismo, ¿no? Porfirio Díaz, con esta ley de baldíos, con los latifundistas, le dice, mira, yo lo que quiero es que México avance. Bueno, en aquel entonces avanzar por avanzar era Claro. lo mejor, ¿no? Hoy en día ya vemos que avanzar por avanzar, que construir por construir nos sirve. Inclusive la ciencia está tomando un nuevo camino, la tecnología también. Y qué bueno, ¿no? Pero aquí volvemos, dices, wow, o sea, eso que acabas de decir me sigue intrigando. Llegan estas personas con muy poco dinero. Les dan un cachote de les dan un tierra, pedazo de tierra, enorme, según las trabajan. ya sabes, de aquí a donde te alcanza la vista. Y ahorita esa gente, fíjate, ahorita esa gente es la dueña de grandes empresas, es la dueña de grandes terrenos donde se Claro. llevan a cabo diferentes, no sé, cultivos, Sí, porque etcétera, a ¿no? veces uno se pregunta, oye, ¿y por qué Esa familia es tan rica. esa familia es tan rica? Una familia X, ¿no? Nombres extranjeros, Johnson, no sé, una cosa así, estoy inventando, ¿no? Y es por eso, o sea, ¿cómo un extranjero pudo llegar a ser tan rico? Porque le regalaron Porque la le regalaron tierra. la tierra. Entonces, Prácticamente. y Y el eso- mexicano luchando por obtener esa tierra, matándose por obtener esa tierra y nunca se la dieron. Claro. Y sigue sin ser completamente de él. ¿Y qué pasa? Nuevamente vamos a lo mismo. Desde pequeños te crean una mentalidad así de que el extranjero vino a culturizarte, el extranjero traer vino la a tecnología. traerte la tecnología, el extranjero vino a hacerte moderno, el extranjero vino a traerte lo mejor de lo mejor. Ujú. Entonces nos creamos esa mentalidad y cuando nos llega el momento de enfrentarnos, o sea, un caso así bien simple y tal vez me digan simplista y todo, el día de hoy, bueno, jueves que se está grabando esto, jugó México contra Alemania. Sí. O sea, y tú ves un partido de fútbol, o sea, siendo yo soy un apasionado del fútbol, pero siendo un deporte que es un juego, te das cuenta que hasta en eso es diferente la mentalidad, porque el mexicano se siente confiado de entrada, se siente de pronto, le llega un chip que dice el conformismo, lo que veíamos desde el principio histórico, en algún momento se sintió a gusto, se sintió cómodo, y cuando se topa con la realidad, que ve que es un extranjero, se empieza a agachar, cohibir, ¿no? se cohíbe, se cohibir. echa para atrás, se achica. Sí. Y esa es una representación bien clara de lo que es tristemente la mentalidad de un mexicano promedio. Afortunadamente, sí, desgraciadamente, o sea, y por eso, bueno, en el caso de fútbol, ustedes amigos que también creo que muchos siguen este deporte, lo han visto una y otra vez. No podemos llegar a otro partido, al famoso quinto partido, por la mentalidad. A comparación de países que como Estados Unidos, mismo Estados Unidos siendo inferior que nosotros en fútbol, porque es inferior que nosotros en fútbol, ha avanzado más que México en un Chile, mundial. ¿no? Ahí está Chile, O sea, que también es Chile, que es latinoamericano. un país latinoamericano, ahí lo tenemos en la final del fútbol. Es cuestión de mentalidad. Entonces, si nos vamos a la raíz, al inicio, nos vamos a dar cuenta de que Pero fíjate, la educación, o sea, eso es en un sector, digamos, como que específico, ¿no? En el fútbol, porque las cámaras ahorita están puestas en el fútbol, pero volteemos a ver el otro lado. Está natación, están otros deportes como box, están otros deportes como gimnasia, donde han obtenido oro, donde han llegado Claro. a las olimpiadas, donde han clavados, ganado clavados. atletismo. Y es la misma marginación la que a veces produce a esas grandes personas, ¿no? Dicen, tiempos difíciles crean hombres increíbles, hombres buenos, hombres diferentes. Tiempos fáciles crean inútiles. Entonces quizás llegamos al conformismo, lo tenemos todo y ahí se dan por vencido. Claro. Esta selección parece que lo tiene todo y sí lo tiene todo, a diferencia de otras selecciones que Ajá, han ganado mundiales, que han hecho un gran esfuerzo. Que han- Ellos tienen lo mejor en médicos, lo mejor en entrenamiento, lo mejor en viajes, lo mejor de todo. Y mira, juegan en grandes equipos, allá dan todo, llegan aquí, no sé por qué, pero bueno, Claro, yo sé claro. poco de fútbol honestamente, pero lo veo. Bueno, bueno, para ir cerrando ya el tema y no hacerlo tan súper amplio, ya sé que nos alargamos, pero ustedes entenderán que es un tema bien interesante. Pues yo le objeto a la ignorancia, que es un mal, nuevamente no solo para el que la practica, sino para el resto de los que están ahí.
Y entonces yo optaría porque la solución sea una educación, pero una educación integral, una educación bien hecha, una educación eficiente que posibilite al mexicano desde pequeño abrir su panorama, contemplar el mundo y salir adelante con una identidad que le permita sentir que en realidad él vale algo. No, y porque fíjate, a veces no sentimos que vale. Actualmente el mexicano vuelve a sus raíces. Dime, hombres como José Revueltas, Octavio Paz, grandes literarios, ¿no? Vuelven a retomar ese aspecto indígena, mucha gente que escribe la poesía, ¿no? Muchos poetas mexicanos, escritores, periodistas, Claro. le vuelven a dar otra vez la importancia, reconocen que no son indígenas, pero que los indígenas nos dan eso que nos hace único ante el mundo. Presumimos nuestras, no recuerdo bien el dato, más de 50 lenguas que se hablan aquí en Claro. México, muchísimas etnias que hay aquí. O sea, el simple hecho de que nuestro segundo idioma más practicado o con mayor cantidad de hablantes sea el náhuatl, El náhuatl, ya sí. te habla de algo. Y sí, o sea, de que hay mexicanos y que sabemos de antemano que hay mexicanos que han sobresalido, que han hecho las cosas bien y que han salido adelante por sus propios medios, o sea, y como Y dices, que han encontrado otras personas que se han topado con gente que también ha querido salir adelante, con gente que ha vuelto a analizarse, ha analizado la historia. Los indígenas, ahorita tenemos claro ejemplo de gente con una, digamos, ascendencia indígena más filial, ¿no? A lo que directamente es la sangre como tal, no tan revuelta ya como nosotros o la mayoría, pero que ha sobresalido en la universidad, ha sobresalido en los estudios, en el deporte, ¿no? Claro. Están son los tarahumaras, ¿no? Y bueno, diferentes... sí, los estos chavitos que se volvieron muy populares por jugar El básquetbol, baloncesto, ¿cómo ¿no? se llaman? No recuerdo ahorita, No la recuerdo, verdad. ustedes sabrán, no sé, no recuerdo ahorita. La chava esta también, que corrió un supermaratón, ¿no? Maratón, sí. En la parte de los indígenas, pues puedes ver eso, ¿no? Pero, como te comento, volviendo a lo general, al mexicano en su contexto, yo creo que nos falta mucho la disposición para aprender. No quedarnos con esa flojera, porque la verdad es que el mexicano promedio es flojo, el mexicano busca la comodidad, porque a pesar de que la esté pasando difícil, para el mexicano siempre va a haber una Coca-Cola, siempre va a haber una chela, siempre va a haber, digo, en cierto modo tampoco está mal, tenemos que dar... Pero no caer en el exceso. pero, ¿no? ajá, no caer en el exceso, o sea, y el mexicano es muy fácilmente... Cae en el cae en conformismo. en el conformismo. Entonces, si tú educas a la gente, si tú desde el principio de niños les dices, no, mira, esta es la cosa, esta es tu historia, checa lo que tienes, valora lo que tienes y emprende con ello. ¿Cómo es posible que países más pequeños con menos recursos sean países potencia, como Canadá. Japón, Noruega, Finlandia, Suecia? Bueno, Suecia Sí. sí está grandecito, pero no tanto como México. Bueno, no tiene tanta biodiversidad, Ajá. no tiene tanto... ¿Y cómo es posible que sean países poderosos, países Bueno, que tienen... A final de cuentas ellos supieron tomar la tecnología, hacerla, tomar lo bueno, dejar lo malo, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Sí, debemos de seguir, dejar de estar en el conformismo. Llegó un punto incluso en el que dijimos, ay, México tiene petróleo, somos ricos, y a la fecha, ya no tenemos petróleo. ¿qué es lo que está pasando? Mira, ¿no? decían, es que México tiene plata, ¿y quién se lleva esa plata? México tiene oro, ¿quién se lleva ese oro? Canadiensas. Pero bueno, la verdad es que este tema da para muchísimo, podríamos pasar horas, pero bueno, ya con esto terminamos. Espero que por favor puedan dejar sus comentarios, sugerencias, incluso de temas que quisieran que pudiéramos tratar en este tipo de programas. Y bueno, sin más, estamos despidiéndolos. Por ahí estarán apareciendo algunas infografías de algunos mexicanos célebres que han puesto el nombre de México en alto para que ahí las puedan checar y vean que hay material de donde sacar. El México tiene mucho potencial, solo hace falta trabajarlo. Dicen por ahí que hay talento, solo hace falta apoyarlo, ¿no? ¿Sí? Ese eslogan. Pero sí lo hay, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de esperanza
y echarle ganas, ¿no? Siempre trabajarle duro y con mucho ánimo, Vic. Seguramente. Pues gracias nuevamente a los que No, aguantaron y nos vieron todo el video, los que no, pues también muchas gracias, déjense el respectivo like. Lo van a ver, pero... Pero bueno, un placer estar con ustedes, los esperamos en la próxima emisión de Diálogo